Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia. Ya estamos conectados un poco más tarde de lo normal para nuestras redes, para nuestros medios digitales y pues a la hora de costumbre en nuestros medios de comunicación tradicionales. Pues ya es una nueva edición, la número 657, y desde ya nos disponemos a analizar lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Bueno, extendemos un poco de 24 horas a 48 horas porque el día de ayer, que fue muy intensa la discusión, estuvimos abordando el resultado de la Cumbre de las Américas y más allá de la cumbre como tal, el resultado de los encuentros bilaterales y multilaterales de los países que asistieron a la Cumbre de las Américas. Mucho quedó en el tintero por discutir y no solo ha quedado allí, sino que mientras ayer nos quedamos con al menos 3 o 4 horas pendientes para continuar nuestro análisis respecto a la situación de Venezuela y respecto a cómo reaccionan los países y las agrupaciones diplomáticas del hemisferio, pues la economía venezolana ha venido deteriorándose, y creo que deteriorándose sería una palabra poco acertada. Ha venido en picada, en caída libre en este abismo que ha provocado el propio régimen de Venezuela. Y vamos a estar combinando el tema diplomático, el tema de las sanciones, con el tema económico. ¿Por qué no lo podemos dejar por fuera? Ayer hablamos de una realidad. Hace apenas 24 horas hablamos de una realidad. Recuerdo que una de las personas que nos preguntaba sobre el valor real de 1 millón de bolívares era mi querido amigo Ignacio Frenhagen, periodista argentino que vive y reside y pues ejerce la profesión en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pues al día de hoy, ojalá que Ignacio se pueda conectar rápidamente, pues al día de hoy lo que le comenté a Ignacio Frenhagen y a todos los que nos acompañaban se quedó corto. Ahora vale la mitad de lo que dije ayer, vale solo la mitad, es decir, que aproximadamente 300.000 bolívares, cuando hacíamos dábamos el ejemplo, el correlativo a 300.000 bolívares, hoy día escasamente llega a 50 centavos de dólar. Lo que hace 4 años costó casi o equivalía casi 7.000 dólares americanos, hoy día solo valdrían 50 centavos de dólar. Pero bueno, le doy la bienvenida, veo que todos están conectados por allí. Me encantaría que nos puedan saludar y nos digan desde dónde se están incorporando para compartirlo, sobre todo con nuestra querida audiencia que nos acompaña en Venezuela, en los Estados Unidos y en Europa. Bueno, vamos a comenzar con algo que nos quedó pendiente en la edición del día de ayer. Les había prometido que hoy les presentaría los elementos del comunicado emitido, suscrito por Estados Unidos y el Grupo de Lima, quienes exigieron en comunicado conjunto elecciones transparentes en Venezuela. A veces me pregunto, sobre todo cuando me toca analizar los guiones que voy a presentarles día a día, me pregunto si en efecto ya el tema venezolano se resuelve solo con pensar en elecciones libres, o si por el contrario, o transparentes, como lo dice este comunicado, o si por el contrario hay muchas otras cosas que han sobrepasado incluso el derecho, el mayor ejercicio democrático posible, que tiene que ver justamente con las elecciones. Bueno, el hecho es que, como les comento, los países de nuestro hemisferio que tanto hemos reclamado los venezolanos, y disculpen que voy a dedicarle un buen rato al tema venezolano, pues pese a que bueno, veníamos, como les comentaba, reclamando que hubiese mayor seriedad, que los países contasen con mayor contundencia a la hora no solo de referirse, sino de accionar en contra del régimen venezolano. Pues ahora sí vemos en concreto cómo desde nuestro propio continente se escala este grupo, este cúmulo de sanciones. Fíjense que a través de este comunicado conjunto, los jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía y por supuesto los Estados Unidos refrendaron su apoyo a la Asamblea Nacional Independiente de mayoría opositora. Pero el cuento concreto, lo que me interesa que analicemos el día de hoy, tiene que ver justamente con los elementos que están englobados en este comunicado. Por ejemplo, el primero dice lo siguiente: hacen un urgente llamado al gobierno venezolano para que se lleve a cabo elecciones presidenciales con las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático, sin presos políticos, que incluya la participación de todos los actores políticos venezolanos, y ratifican que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad. Por supuesto, esto es una base que se está ofreciendo con el objetivo de pues es conocer el resultado que exista. Y ojo, muy importante, por ella veo que Luis Alberto Boniño nos habla del tema de la economía y dice, es el producto del control de cambio que tiene 15 años. No solamente eso, Luis Alberto, muchos otros elementos, pero todos anclados al tema político. Al fin y al cabo, todo lo que el resultado económico que se obtiene en nuestros países pues es la consecuencia de las decisiones políticas que toman los que gobiernan en nuestros destinos. Pero entonces lo que les comento, el primer punto de estos países, 15 países del Grupo de Lima más Estados Unidos, pues lo que te está diciendo es que el resultado que se obtenga este próximo 20 de mayo pues va a ser totalmente desconocido, y hay que estar muy atentos porque hay una tesis que está tomando mucha fuerza. Incluso las encuestas, hasta las pagadas por el régimen venezolano, siguen dando como virtual ganador por al menos 8 puntos por encima a Henry Falcón. Y hay que tener mucho cuidado porque dentro de los teatros de operaciones del régimen venezolano, yo al menos no descartaría un cambio de fachada teniendo como fondo el mismo gobierno de facto, y ese gobierno de facto va en la práctica a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Así que, pues, mencionado este punto, muy seguramente el primer elemento que destaca este comunicado, lo que nos está destacando es, pues sencillamente, independientemente de quién gane, al no contar con elecciones libres, transparentes, no va a haber ningún tipo de posibilidad de reconocerlas. Fíjense que el segundo punto nos dice que expresan su determinación de seguir impulsando, especialmente en el ámbito de la OEA, acciones e iniciativas que contribuyan a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho. El tercer punto, refrendan su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, esta que pues está profundamente cuestionada. Hoy vamos a estar hablando de esta decisión que están supuestos a dar este 17 de abril, la cual ya de entrada imaginamos que no van a poder concretarla. Bueno, pues este Grupo de Lima más Estados Unidos han refrendado su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela y reiteraron que los actos jurídicos que conforme la Constitución o a su Constitución requieran de autorización de dicha asamblea solo serán reconocidos cuando ésta los haya aprobado, y en ese pues contexto considerarán nuevas medidas que contribuyan al pleno respeto de sus facultades constitucionales en materia económica y financiera. Lo hemos visto, por ejemplo, con el caso del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. El punto número 4, exhortan a los organismos especializados, agencias, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y de la OEA a implementar de manera inmediata un programa de asistencia humanitaria para aliviar la situación de sufrimiento y escasez que padece el pueblo de Venezuela. En tal sentido, reiteran su llamado al gobierno venezolano para que permita el ingreso y distribución de la ayuda humanitaria que mitigue los graves efectos del desabastecimiento, especialmente de alimentos y medicinas. Y ya voy a incorporar los comentarios. Vamos al punto número 5, son 7 y entramos a nuestra discusión. El punto número 5 nos dice: expresan su profunda preocupación por el creciente éxodo de ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país como producto de la crisis, y exhortan a los organismos internacionales pertinentes a elaborar de manera inmediata un programa de apoyo y fortalecimiento de capacidades de los países de la región para atender las distintas necesidades, incluidas las de seguridad derivadas de este éxodo. Y es que fíjense que ayer lo comentábamos muy por encima
Ya a modo multilateral, Estados Unidos está enviando 16 millones de dólares en alimentos, en medicinas y también en recursos logísticos y operativos a dos países que están recibiendo la mayor fragua de venezolanos sin ningún tipo de recursos, y esos son por supuesto Colombia y Brasil. Ustedes lo conocen, el drama de los venezolanos que están cruzando la frontera, que salen escasamente con 50, 30, 60 dólares, 100 dólares en el mejor de los casos, y la mitad, si no es que todo, se lo quitan los guardias nacionales, los que deberían cuidar de su integridad en Venezuela. Pues no, están robándolos, despojándolos de lo único que han podido encontrar para pues finalmente lograr cruzar la frontera. Es como una especie de alcabala que están colocando para permitirle el acceso a los venezolanos a tanto Colombia como Brasil. El punto número 7. Creo que se me escapó el 6. Exhortan a los miembros de la comunidad internacional para que apoyen los esfuerzos y decisiones de los países de la región a fin de contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Hacen en este sentido un llamado a los países que han adoptado medidas a ampliarlas y fortalecerlas. Es que yo les decía, la escalada viene con mucho más fuerza, y pues Dios mediante, a partir de este acuerdo del Grupo de Lima más Estados Unidos, será de manera colectiva que tanto hace falta en nuestro continente. Pues el punto número 7 nos dice, subrayan la importancia de que la comunidad internacional apoye la recuperación económica de Venezuela una vez restaurado el orden democrático y constitucional. Era un punto que estaba muy pendiente para discutir con todos ustedes. Aprovecho y saludo. Veo que Ilicias González está con nosotros, Arsenia Prieto, Rosalía Sapienza, Raquel desde Australia, Berta Araujo como de costumbre, Judith también González, pues Ever también, River nos saluda desde Venezuela. Por ahí nos dice, pues Ilcia nos dice saludos a todos en la sala desde Perú, para todos, para todo el resto del mundo. Álvaro Vázquez, Luis Alberto Bonillo, como les había dicho, José Luis Barrera también nos saluda desde Houston, presente, bienvenido a tu casa. Fabiola Gómez también, un honor, un placer tenerte como de costumbre. A ver, incorporo los comentarios, voy a acercarme un poco más adelante. Lina Escobar también, Carmen Anato también nos saluda desde Venezuela. Kelvin Pereira, como siempre, nos dice que hay problemas con la señal de internet, Dios mediante puedan escucharnos. Por ahí Lina nos dice que no les está llegando. A ver, Belki nos saluda desde el estado Lara. Dice, gracias por luchar por nuestro país, eres el futuro y orgullosamente eres venezolano, mi apoyo y admiración, la nueva generación de Venezuela. Gracias, Belkis, un honor tenerte acá en nuestra casa. David Parra Lezama, de Guayanese por el Mundo, también nos está escribiendo. Bueno, ahora que estamos al aire no, pero cuando vaya al corte seguramente voy a revisar. Sé que hay algunos problemas por allí en el material que colocamos de entrada. A ver, bueno, fíjense que Luis nos dice, todo esto de la economía es producto del control cambiario que tiene 15 años. Por allí José Silva dice, el sábado 8 de marzo Henry Falcón bautizó a su nieta, hablándonos, bueno, hay que verificar si en efecto el padrino es a quien te estás refiriendo. Edgar Daniel Díaz nos dice, todo esto es por la destrucción del aparato productivo. Acabaron con el país y lo que quieren es que uno dependa del Estado. Esto es una estrategia, además, que no es exclusiva de Venezuela. Una estrategia que hemos vivido, que hemos visto en los distintos países con regímenes totalitarios, sobre todo aquellos muy cerca del comunismo. Por allí Mónica dice, no tienes que disculparte por dedicar más tiempo a Venezuela. Eso es correcto, el tema es grave. No creo en Falcón, no tendría el poder real si ganase, es que sin duda. Pues, a ver, María Auxiliadora también están, Ernesto Bates, Marshall Webb también nos acompaña el día de hoy. A ver, entonces, a partir de lo que les comentaba, a partir de esta firma importantísima, el Grupo de Lima con los Estados Unidos, entramos en un punto tan importante como ese, que tiene que ver con las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos o de la OEA, Luis Almagro, quien ha confirmado pues el fin de la preeminencia chavista. Lo decíamos ayer, algunos me lo discutieron y me dan un segundo que estoy revisando lo que me están colocando por acá. Sin embargo,
Aún pues siendo así, el propio Almagro ha dicho que sí, pues que definitivamente, a ver, voy a revisar por acá. Ya lo vi la corrección que me están pidiendo. Me dan un segundito para incorporarla a todos ustedes. Bueno, tengo problemas por acá para poderlo hacer. No importa, seguimos y ahora lo corregimos. Bueno, lo que les decía entonces, ha confirmado el fin de la preeminencia chavista. Habla de esta preeminencia bolivariana, la cual estuvo signada por la chequera venezolana, esa chequera que provenía de los dólares, ya eso no existe. De hecho, enfatizó en la exclusión de Venezuela por sus malas prácticas, justificando, por supuesto, la razón por la cual Nicolás Maduro no fue invitado, y no solo que no fue invitado, sino que además prácticamente Venezuela copó, si no toda, casi toda la cumbre en términos de discusión, no solo hablar del hecho de la corrupción, que tenía que ser el punto número uno, pues ante esta, a ver cómo decir, más allá de la crisis humanitaria, ante esta realidad oscura que le ha tocado y le ha quitado la vida a tantos venezolanos, era imposible dejar a un lado la realidad del país. Mientras tanto, Julio Borges también estuvo en la cumbre de las Américas. Ustedes saben que Julio Borges, fue presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, diputado opositor de Primera Justicia, un hombre que hemos criticado con mucha fuerza acá en Américas Noticias, en el programa, pero criticado, pues el hecho es que se ha reunido con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y pues ha hablado, aparte de asistir, confirmar su asistencia a la cumbre y de su reunión con Mike Pence, ha dicho pues que definitivamente lo que se siente de cara a lo que está ocurriendo en Venezuela internacionalmente es que se está construyendo una gran presión y una gran escalada, sobre todo en temas electorales claves en términos de la presión sobre su desarrollo. Pero entonces yo me pregunto, y le pregunto al diputado Julio Borges, y me gustaría que ustedes también me den su opinión. ¿Es que en Venezuela solamente resolvemos la crítica situación que se vive con conseguir unas garantías electorales de transparencia electoral? ¿Es que acaso con esta medida vamos a lograrlo? Yo sé que tanto los Estados Unidos como el Grupo de Lima, en su primer punto, prácticamente hablan de este tema. Pero insisto, ¿realmente esta es la única manera de resolver este problema? ¿No será ya demasiado tarde pensar en elementos electorales? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en un país en el que han ocurrido las cosas que han ocurrido en Venezuela, pues lo mínimo ante la presión internacional y ante la presión interna, lo mínimo que debería ocurrir, por supuesto sumándole a un actor que todavía no se quiere sumar, que es la fuerza militar, lo mínimo y lo mejor que podría ocurrir es la renuncia del presidente. Pero entonces, ante la renuncia del presidente, fíjense cómo está trancado el juego en Venezuela. Diríamos, oye, qué bueno, mañana renunció Maduro, porque eso puede ocurrir. Como en la madrugada de hace un par de días, Karina Jiménez me llamó incluso en la madrugada preguntándome si en efecto había un rumor por allí de movimientos en la ciudad capital. Y luego le escribía, bueno, sí, lamentándolo mucho fueron rumores, pero es que si hubiese sido cierto, y escuchen bien lo que les digo, aún renunciando Maduro, dentro de 10 minutos, la realidad del país continúa. ¿Y ustedes saben por qué? Porque por encima de Maduro gobierna de facto la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y quién convocó? ¿Y quién le instaló? El secuestro de poderes es un hecho. Entonces puede salir Maduro, puede salir incluso los 5 primeros jerarcas del régimen chavista. Aún así, cambiando la fachada, por eso que les digo, tengamos mucho cuidado con el peine de la forma y no del fondo. Veo que es muy fácil y muy conveniente para el régimen venezolano montarse en una estrategia en el que nos cambien la máscara, en el que nos cambien la figura que está allí. Y esa figura puede ser el propio Maduro. Y podemos sorprendernos en la madrugada del 21 de mayo, porque seguramente será en la madrugada, o como sabemos que todo está montado, los resultados se darán tarde el día 20 de mayo, el domingo 20 de mayo, pues cuidado y si nos caen con una sorpresa, y no es Maduro, sino que es Falcón, y nos preguntamos, ante un escenario como Henry Falcón, como presidente, siendo dificilísimo, pero no imposible, nos preguntamos si en efecto esto será una especie de salida negociada. O si por el contrario es una estrategia del régimen totalitario que ha entendido que
pues puede seguir jugando con la psiquis, con el destino de los venezolanos, incluso jugándosela como lo hizo con el propio Chávez. Ustedes recordarán, dentro de la irresponsabilidad del régimen venezolano, Chávez, sabiendo que iba a morir, ¿por qué no puede haber otra respuesta? Sabiendo que iba a morir, se lanzó a la contienda electoral, si mal no recuerdo, el día exacto ya se me va de la mente, pero fue en octubre del 2012 y ustedes me corrigen, si tienen el día por ahí me lo comparten. Ganó a duras penas, hinchado, totalmente minado de quién sabe cuánto esteroide para poder aguantar. No apareció más. Busquen incluso un hombre que era tan activo en las redes sociales. Váyanse al Twitter de Hugo Chávez y verán que sencillamente ni siquiera gobernó a través del Twitter como estaba acostumbrado. Apareció en diciembre diciendo, prácticamente dándonos la despedida, diciendo, le entrego aquí el testigo a Nicolás Maduro. O sea, el tema es tan maquiavélico del control del poder por el poder, que hasta se jugó la propia vida por mantener este sistema que lo que ha hecho es, bueno, ya ustedes lo saben, 500.000 de venezolanos han muerto. Más de 4 millones de venezolanos en el exilio. Y los que quedan allá, los que están enfermos sobre todo, con sentencia de muerte. Con sentencia de muerte. No tienen ninguna posibilidad, aunque el ministro de Salud, otro, y disculpen la palabra como la voy a decir, otro delincuente más, diga irresponsablemente que no hay escasez de medicina. Bueno, mientras tanto, día a día mueren nuestros hermanos. A ver, incorporo nuevos comentarios. Voy a subir un poco. Veo que nos saluda Raiza González. Bienvenida a tu casa desde Australia. Qué bueno que estás conectada. A ver, por acá. Carmen Anato nos dice que empresa expropiada por este régimen ha producido desde ese momento hasta hoy. Un país así no progresa jamás, sin duda alguna. José Silva Ramírez dice, por eso mismo, Falcón no tendrá el poder para imponerse. Tendrá que limpiar a algunos funcionarios para poder gobernar, garantizarle la inmunidad y será un chavismo suave. Es que fíjate, José, yo no digo que Falcón pueda ganar eventualmente por su propio mérito. De ninguna manera. Porque es que lo que hay que estar claros es que el pueblo venezolano no va a salir a votar. Solo aquel que está arrinconado va a salir a hacerlo. O por el hambre o por la desgracia. Yo a lo que me refiero es que dentro de la estrategia del chavismo en Venezuela, del régimen venezolano, cambien la fachada. Lo coloquen a él como si hubiese sido genuino y legítimamente electo por el pueblo venezolano. Y como ellos son verdaderos demócratas, el CNE sale, Tibisay Lucena, probablemente su última vez que salga públicamente a decir, pues ya la tendencia es irreversible. Aquí quien ganó fue Henry Falcón por tanto porcentaje de votos. Estamos hablando de escenarios para los que se está incorporando ahora. Solamente manejando escenarios. Porque la crisis ha llegado a tal punto en el que el fondo del chavismo enquistado en el poder tiene que hacer cambios superficiales, cambios de piel, de tal manera en la que se mimetice con una especie de transición, una especie de evolución que muy probablemente no lo sea. Por eso les digo, hay que estar muy atentos y denunciar esto en distintas partes de nuestro mundo. No necesariamente es lo que va a ocurrir, pero tenemos la obligación de hacer este análisis también. Porque, insisto, muy sospechosamente, vemos unas encuestas que tradicionalmente han sido pagadas por el régimen venezolano, dándonos una lectura distinta a la que ya todos conocemos. Necesitan desesperadamente procurar suavizar el efecto de la dictadura para procurar a su vez disminuir algunas sanciones, que algunos de los países que están por allí calentándose también se enfríen. Eso puede ocurrir. Dentro de los análisis de los países, que uno habla de análisis inmediatos, mediatos y remotos, también uno tiene que incorporar este tipo de cosas. Y si ustedes creen que es mentira, recuerden lo que hizo este individuo Arias Cárdenas en su oportunidad. Cuando compitió entrecomillado contra Hugo Chávez y la oposición le creyó. Salimos a votar, y digo salimos porque yo fui uno de los incautos, ¿o no? Yo sí lo digo, yo sí creí que Arias Cárdenas
pues se había separado genuinamente del régimen chavista y entendiendo lo peligroso que era ese régimen, quería rescatar a los venezolanos, por decir algo. Era una gran mentira. Si me preguntan desde que voto, considero que ha sido el único error que he cometido electoral. Y un error que cometió el denominador común de los venezolanos, de la oposición venezolana. En un teatro de operaciones. Entonces, ¿qué les dice a ustedes? Que esta no puede ser una posibilidad, no puede ser una posibilidad. Claro que lo puede ser. Por eso es que, insisto, lo traigo a la discusión sobre la mesa el día de hoy. A ver, Luis Alberto Bonillo nos dice: Vladimir Villegas comentó que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio no tiene legalidad, ya que no están dentro del país, entonces los magistrados no saben de derecho. Vamos a estar hablando de eso creo que ya en la segunda parte. Tenemos un punto bien importante para aclarar sobre este tema. Luis Alberto, gracias por traerlo a nuestro programa de hoy. Enrique Jorge Moncada, Gabriel Rivas, Reinaldo Rincón, Ernesto también dice justamente: Bates Mótola, gobiernan los cubanos. Sé que esa es otra gran realidad. Raquel nos comenta: la dictadura no se arregla de forma pacífica, hay que ser realista. Y José Silva nos dice: no, la economía necesita una reforma estructural y eso tomará tiempo. No puedes echar a la calle a la inmensa masa de trabajadores públicos sin dañar más la economía a corto y mediano plazo. Nancy Cabrera nos acompaña también. La trampa está montada, nos dice Ernesto, sin duda alguna. Rosa Salazar, Judith González dice: si renuncia Maduro, entra otro chavista, que son los más fuertes. No nos conviene esa salida, queremos borrón y cuenta nueva. Y que un punto interesante que comparte Judith con nosotros, Judith González, porque es que así renuncie, así pierda la elección, así salga por vía de facto, pues sigue gobernando en la Asamblea Nacional Constituyente. El juego está trancado. Y por eso que estoy de acuerdo contigo, queremos borrón y cuenta nueva. Todas las instituciones tienen que, desde el que te abre la puerta en la entrada, tienen que ser renovadas. Todas tienen que ser renovadas. Pasando por la primera gran institución del país. ¿Y ustedes saben cuál es? La Constitución Nacional. Eso no tiene sentido seguir con una constitución como la que tenemos ahora. Ingrid Arriechi también nos acompaña. Raquel nos dice: yo creo que no sabía que iba a morir porque yo creo con seguridad que lo mataron. Nos los comenta Raquel refiriéndose a Chávez. Raiza dice: con pañitos calientes no se resuelve el problema, hay que exterminar ese cáncer. Carmen nos comenta: para los días previos a la fecha de la elección, bozal de arepa. Bueno, ya lo hemos visto, el bono Independencia ahora se llama, pero mientras que ese bono Independencia sale, se diluye y hoy día, si lo depositan hoy, valdría 40 centavos de dólar por persona a repartir. Pregúntale a Lina Escobar, que vive acá en Estados Unidos, qué se puede comprar con 40 centavos de dólar. Por ahí nos dice Lina: excúsenme, pero Falcón no me genera ninguna confianza. Pues sin duda alguna, Lina, es que esa es la tesis que manejamos. Es un juego, un teatro de operaciones del chavismo venezolano que podría estar manejándose. Por eso es que lo comentamos, no ganaría por sí mismo. Es una estrategia del propio chavismo. Es un atrevimiento. No, para nada que sea un atrevimiento. Me encanta además que puedas opinar, pero sin duda alguna vale la pena. Tu aporte además como colombiana. Wilda Fernández, Edgar nos dice: yo vivo en el estado Lara, donde Falcón fue alcalde y gobernador, y lo que está haciendo es lavarle la cara al régimen. Arsene dice: creo que pasará lo mismo que en las elecciones para gobernador. Él ganará, pero se los venderá a Maduro. No creemos en ellos, eso está preparado, no debemos de confiar pues en nadie. Raquel dice: yo creo que no se puede confiar en nadie tampoco, y más creo que las elecciones están arregladas. Francis Durán también nos acompaña y Carmen nos dice: pero es que con las condiciones que hay, gane quien gane, no habrá reconocimiento internacional. Eso es correcto y es parte del drama que vive Venezuela, tanto dentro como fuera. Bueno, pero nos hemos pasado un buen rato de nuestra primera parte del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa, le entramos al tema económico, entramos al tema electoral, de sanciones, etcétera, hablándoles de Venezuela en este especial de América es Noticia, nuestra edición número 657. Así que no se vayan, que ya regresamos con mucho más de nuestra edición del día de hoy.